Vamos a orar juntos para empezar. Dios Padre, que siempre nos amas, te damos gracias. Gracias por salvarnos y por dejarnos dentro del cuerpo del Señor, la Iglesia, y gracias por llamarnos como obreros del Señor. Nosotros, siendo obreros del Señor, somos muy faltos, pero como el Señor nos ha llamado, ayúdanos a poder dedicar nuestro corazón solo a ti y concédenos más sabiduría, poder y discernimiento. Sobre todo, guíanos con un corazón verdaderamente humilde, manso, como el de Jesús, para poder educar bien las almas que Dios nos ha confiado. En este momento, los profesores hemos reunido juntos para aprender la palabra de Dios. Que el Señor Espíritu Santo nos acompañe, nos ayude y nos conceda su gracia para que este tiempo sea provechoso ante ti, Señor. Guíanos y danos las palabras necesarias a los profesores y ayúdanos aún más para que estas palabras se conviertan en fuerza y sabiduría para nuestros corazones y vidas. Toda esta hora de la palabra te confiamos a ti, Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús que siempre nos ama. Amén. Vamos a ver la Biblia. San Mateo, capítulo 4. San Mateo, capítulo 4, versículo 18. Vamos a buscar San Mateo 4, versículo 18 a 22. Os leo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. La iglesia es una reunión de personas nacidas de nuevo por la palabra de Dios. Y el amo de los cristianos es el Señor. El Señor obra a través de las personas en la iglesia y recibe gloria a través de ellas. Las personas son lo más importantes. El Señor obra a través de las personas. Y estas personas realizan la obra del Señor con el poder que Él les otorga. Y el Señor llama a sus obreros directamente, así dice la Biblia. Además, todos los llamados por el Señor como sus obreros tenían una cosa en común, que son personas fieles en su trabajo. El Señor llama a las personas fieles en su trabajo. Les confía su obra y les ordena que la hicieran. La Biblia dice que cuando el Señor los llamó, obedecieron de inmediato. Aquí en el versículo 18 vemos a Pedro y Andrés que estaban echando la red. Y en ese momento el Señor los llamó: Venid en pos de mí. Y si vemos aquí en versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Así dice la Biblia. Y en versículo 21 también aparece Jacobo y Juan, que estaban remendando las redes, y Jesús los llamó. Y el versículo 22 dice: ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y en San Mateo 9, versículo 9, aparece Mateo. Mateo estaba sentado al banco de los tributos. Y en ese momento Jesús le llamó. Mateo fue llamado cuando estaba sentado al banco de los tributos públicos. Le dijo: sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió, así dice la Biblia. Y en Hechos 9, versículo 15, vemos al Señor llamando directamente al apóstol Pablo. Lo eligió y lo llamó
y dijo que instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así que Jesús llamó a Pablo, lo conoció personalmente, lo salvó y le indicó personalmente qué hacer. Le confió la obra del Señor a Pablo, a quien eligió como apóstol. Por lo tanto, lo que sabemos de la Biblia es que el Señor llama directamente a sus obreros y les confía su trabajo mientras son fieles a su propia labor. El Señor nos ha llamado a ser profesores. Por eso lo primero que debemos estar claro es que no fue pastor quien me confió este ministerio, sino el Señor mismo nos llamó a cada uno para ser sus obreros. Nos llamó personalmente para confiarnos la obra más valiosa del mundo. Por lo tanto, hemos recibido personalmente el ministerio de profesores como sus obreros del Señor. Así que si lo pensamos, la mejor decisión que tomamos este año fue obedecer de inmediato cuando el Señor nos llamó a ser sus obreros. Por eso estamos aquí hoy. Todos los profesores son aquellos a quienes el Señor mismo ha confiado su obra. Según su providencia, me llamó y me designó profesor. Y nos confió y nos encomendó la preciosa tarea de educar a sus hijos dentro de la iglesia. El Señor nos ha llamado como profesores. Personalmente, este es el mayor honor. Vamos a ver Efesios, vamos a ver la Biblia, Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este versículo nos dice que la posición de los profesores es importante en la obra de Dios. Sabemos que los apóstoles y profetas son valiosos en la obra de Dios, pero, sin embargo, no solamente los apóstoles y profetas son importantes. La Biblia también nos dice, evangelistas, pastores y maestros también son importantes para la obra de Dios. Cada ministerio tiene un nombre diferente, pero sin embargo la Biblia nos dice que en realidad existe un mismo propósito. En versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Para perfeccionar a los santos, primero debemos predicar el evangelio para que reciban la salvación. Por eso, primero debemos predicar el evangelio para que reciban la salvación. Y estos santos, dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para edificar la iglesia. Para esto utiliza preciosamente a los profesores. Por eso, en la obra santa de Dios, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros ocupan puestos importantes. Así nos dice la Biblia. Pero si lo pensamos bien, ¿por qué es tan importante y valioso este puesto de profesores? Porque se ocupa de las almas, está relacionado con el alma. Dios nos ha confiado el alma de cada estudiante. Sabemos muy bien que esa alma es más preciosa que el universo entero. Esa alma, hecha a imagen de Dios, es de suma importancia. Por lo tanto, el papel de profesores que se nos ha confiado es más importante, porque es un ministerio que trata de las almas.
debemos asegurarnos de que las almas de los estudiantes que el Señor nos ha confiado sean salvas. Sean salvas a través de la palabra de Dios. Tenemos un trabajo muy importante. Sobre todo, que los estudiantes puedan amar la iglesia y puedan permanecer en la iglesia, en la comunión, en la palabra, en la oración, que estén firmes. Este es el trabajo importante, el trabajo responsable que debemos cumplir. Cuando consideramos que las almas que me han sido confiadas, los estudiantes de mi clase, son la próxima generación de obreros en nuestra iglesia, podemos comprender la inmensa responsabilidad que tenemos cuando Dios nos llama, cuando el Señor nos llama a ser sus obreros. Cuando estaremos ante el Señor, de hecho, en última instancia, las almas que se nos ha confiado, los estudiantes que estuvieron en mi clase, ¿cómo estaría ante el Señor? Depende de esto, glorificará a Dios y esto también será mi recompensa y mi gozo. Además, si se pierde uno de los estudiantes que me han sido confiados en la iglesia o en la clase, será una gran vergüenza ante Dios. Por lo tanto, debemos ayudar a nuestros estudiantes a tener la seguridad de la salvación a través de la palabra de Dios. Y además, hay estudiantes que ausentan por largos tiempos. Estas almas que se nos ha confiado también son más valiosas que el mundo entero. Debemos guardar en nuestro corazón de no descuidar ninguna alma. Debemos cumplir toda la voluntad del Señor a través de nosotros. Pero afortunadamente, cuando el Señor nos llama a ser sus obreros, nos da dones y talentos apropiados para este ministerio. Vamos a ver Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 29. Versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esta es la palabra que nos fue dada cuando me llamó y me dio el ministerio de profesor. No se arrepintió Dios. Nunca se arrepintió de llamarme a ser su obrero. Debemos recordar claramente que el Señor, Él mismo me llamó y me designó directamente. Y no se arrepintió de llamarme como obrero. Dice, porque irrevocables. Es decir, que también me da la capacidad para trabajar. También me dio el corazón para estar con el Señor. Y Él mismo está conmigo realmente. No estoy solo. El Señor primero llama a las personas para su obra. También les da la capacidad para realizarla. Y solo entonces les confía la obra. Vamos a ver San Lucas. Vamos a ver un poco antes. San Lucas, capítulo 9. Capítulo 9. Versículo 1 a 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El orden en que el Señor llama a sus obreros es: primero los llama, luego les da y luego los envía. Es decir, que no solo los llama y luego los envía, sino que en medio de ese proceso, dice la palabra, les dio poder y autoridad. Les da el poder y autoridad apropiados para su llamado.
Les dio el poder, significa les dio la fuerza para realizar la obra. Es decir, Dios nos ha llamado a ser sus obreros. Esto significa que nos ha dado también el poder apropiado para hacerlo. Debemos creer firmemente en nuestro corazón esto. Así que incluso si los obreros sienten que le falta habilidades, debemos creer que Dios está con nosotros y nos ayudará. Por lo tanto, cuando somos llamados a ser sus obreros, en nuestro corazón no debemos pensar que yo tengo esta capacidad, así que dame un ministerio que acuerde con mi capacidad. No, sino cuando el Señor nos llama, debemos orar por la capacidad que acuerde con el ministerio que el Señor nos ha confiado. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran solo obreros comunes cuando el Señor los llamó a ser sus obreros. Pero después de obedecer a ese llamado, el Señor los ayudó a estar capacitados para ese puesto. Les dio el poder y la autoridad. No es por tener capacidad, por eso nos ha llamado a ser profesores. De hecho, cuando alguien es llamado por primera vez a ser profesor, se siente temor y temblor. ¿Podría yo manejarlo bien? Pero lo que debemos entender es que el Señor nos da la fuerza en cada momento y situación. Con esa fuerza realizamos la obra del Señor. Por lo tanto, si tenemos un corazón humilde, un corazón manso, un corazón que desea educar bien a los hijos del Señor con el corazón de Jesús, Dios nos ayudará. Por lo tanto, necesitamos oración ferviente. Además, si estamos en Cristo, quien nos da fuerza, Él nos ayudará sin importar nuestras circunstancias, sean buenas o malas las circunstancias. Él nos ayudará a llevar a cabo responsablemente la obra que nos ha encomendado. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso el Señor nos ha llamado a ser sus obreros y nos ha dado el poder y la autoridad para realizar su obra. Entonces, los que son llamados como obreros del Señor, ¿con qué actitud debe vivir? Vamos a ver 3 aspectos. Primero, vamos a ver 2 de Timoteo 2, versículo 15. 2 de Timoteo 2, versículo 15. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, nosotros debemos ser diligentes, presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es lo primero. Primero debemos saber discernir bien la palabra de verdad. Los obreros del Señor deben usar correctamente la palabra. ¿Por qué? Porque los profesores son personas que enseñan la palabra. Como todos sabemos, nuestros estudiantes están profundamente influenciados por la cultura popular actual. Está profundamente arraigada en todas partes. En un mundo así es muy difícil para nuestros estudiantes discernir la palabra de Dios, especialmente a través de YouTube. Muchos pueden estar expuestos involuntariamente a palabras corruptas. Así como un sastre corta con precisión sus piezas, primero debemos discernir correctamente la palabra antes de poder enseñarla correctamente. Por lo tanto, los profesores primero debemos escuchar mucho, leer, meditar, memorizar y estudiar la palabra para discernirla correctamente. Nosotros mismos debemos hacerlo. En Romanos 12:2
Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso debemos estudiar. Para comprender la voluntad de Dios debemos estudiar la Biblia. Esa es la tarea más importante de un profesor. Por eso Esdras siempre se centró en la palabra, aprendiéndola y estudiándola. Por eso hay un dicho para los profesores: ¿qué es lo más peligroso para un maestro? Que uno piense que yo sé todo. Esto es muy arrogante. Necesitamos comer la palabra constantemente, repetidamente, para estar sanos. Como debemos comer mismo alimento de siempre para mantener nuestra salud física. También debemos consumir alimento espiritual de forma constante y continua. Si no comemos, no tenemos fuerza. Y dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es decir, los profesores o los obreros del Señor deben ser obreros que no tienen de qué avergonzarse. Es decir, deben estar apartados. ¿Apartados de qué? Apartados del pecado. Nosotros vivimos en este mundo, no solamente estamos en la iglesia, también tenemos que trabajar, pero en medio de esto debemos vivir una vida apartada. Debemos dejar la vida de pecado, la vida que es vergonzosa ante Dios. Dios ama nuestras almas, pero no ama nuestros pecados. Hoy en día, cuando vemos a nuestros estudiantes, vemos que viven en un mundo verdaderamente pecaminoso. Debemos enseñarles continuamente a apartarse de pecado. Sin embargo, si todavía estamos en pecado, es muy difícil educar a los estudiantes. Por eso primero debemos purificarnos. Si vemos al lado en capítulo 2, versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La Biblia dice que debemos purificarnos. Solo entonces Dios puede utilizarnos preciosamente. Sin embargo, como todos sabemos, el diablo, el príncipe de la potestad de aire, siempre está buscando la oportunidad para derribar nuestros profesores. Si nuestros profesores tienen alguna debilidad, el diablo los tentará persistentemente, induciéndolos a pecar. Todos tenemos experiencia, ¿no? El diablo, su objetivo es inutilizar a nuestros profesores ante Dios. Constantemente ronda como un león rugiente, tentándonos constantemente. Dios usa a todos los débiles, deficientes, sin talento, o incluso a aquellos que el mundo podría considerar incompetentes. Dios los usa todos como sus obreros, pero sin embargo Dios no usa a quienes son impuros o inmundos. Por lo tanto, antes de acostarse cada día, los profesores debemos reflexionar sobre nuestra vida diaria, arrepentirnos y apartarnos de cualquier acción vergonzosa ante Dios. Solo entonces Dios puede continuar utilizándonos y sobre todo obrar a través de nosotros, así dice la Biblia. Y nos dice que procuremos presentarnos ante Dios. Para presentarse ante Dios debemos tener un corazón que ame al Señor, un corazón que ame a los hermanos y hermanas, y sobre todo un corazón que ame las almas de los estudiantes. Y debemos tener un corazón que considera grandemente la obra del Señor. Sea grande o sea pequeña la obra del Señor, desde nuestra perspectiva podemos dividir que esta es obra grande, esta es obra pequeña, pero toda la obra del Señor es grande, es importante. Debemos tener un corazón que considera grandemente la obra del Señor para procurar entregarnos, presentarnos al Señor.
Vamos a ver, primero de Crónicas, capítulo 9. Primero de Crónicas, capítulo 9. Versículo 17. Primero de Crónicas 9, versículo 17. Y los porteros, Salum, Acub, Talmón, Aimán y sus hermanos. Salum era el jefe. La Biblia describe a los porteros en detalle. Dios no solo registró a aquellos que tenían tareas particularmente importantes en la Biblia. Puede que nos parezca insignificante, puede que parezca una tarea pequeña a los porteros. Sin embargo, Dios también registró específicamente a los porteros en la Biblia. Versículo 22. Todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212. 212 eran porteros. La Biblia dice claramente que fueron escogidos para guardas en las puertas. Según la voluntad de Dios, fueron escogidos 212 porteros. Dios escogió y escogió. Y finalmente se quedaron 212. A veces los profesores pensamos, pero ¿tenemos que hacer hasta esto? Pero debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque las tareas aparentemente pequeñas también son tareas que Dios nos ha encomendado y ordenado hacer. Versículo 31. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Como dice, estaba sirviendo en la cocina, estaba al cargo de sartén. En la ofrenda de cereales tenía que entregar pan sin levadura, tenía que cocinarla en sartén con aceite. En otras palabras, él se encargaba de hacer tortas. Era un hombre, era un adulto, pero él se encargaba de hacer esto. Y Dios lo registró esta obra en detalle. Sin un sentido de llamado, uno podría quejarse de su trabajo, tan triviales. A pesar de sus posibles quejas, Matatías era fiel en esa obra. Por eso fue escrito su nombre en la Biblia. Y ese nombre nos ha llegado hasta nosotros. Vivimos en los últimos días de la historia humana. Oímos que cada vez hay menos obreros. La razón por la que hay menos obreros se debe en parte a que el número de los salvos ha disminuido, pero también podría pensar que hay menos personas que se dedican para el Señor. Como la palabra dice, cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Por eso hay menos obreros. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2. Después de Efesios, Filipenses capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En cierto modo, este podría ser nuestra época. Todos buscan lo suyo propio. Estamos muy ocupados por los asuntos mundanos y por estar ocupados podemos ceder ante el mundo sin querer y no entregarnos completamente a Dios. Sabemos muy bien que la obra del Señor es la prioridad. Sabemos muy bien que según lo que hemos aprendido hasta ahora, para los cristianos la prioridad más alta, la primera es aferrarnos al Evangelio, dedicarnos, sacrificarnos, salvar y edificar almas. Sin embargo, al vivir este mundo, nuestros propios asuntos chocan con los asuntos mundanos. Y como resultado, la obra del Señor pasa a un segundo o tercer lugar en nuestros corazones. ¿Y qué sucede entonces? Como dice esta palabra, buscamos lo suyo propio primero. Cuando nos centramos en nosotros mismos,
El egoísmo e individualismo y el egocentrismo en nuestra época se fortalecen. Si nos centramos en nosotros mismos y priorizamos nuestros propios intereses, la obra de Dios poco a poco se convertirá más pequeña y se desaparece. Por lo tanto, debemos volver nuestro corazón y recordar que incluso si sufrimos daño físico, la obra del Señor siempre es lo primero. La Biblia dice claramente, la obra del Señor es first, es primero. Y nosotros como obreros del Señor en nuestra vida, segundo, los obreros deben andar en la palabra y enseñarla. ¿Cómo es el orden? Primero, andar en la palabra y luego enseñar. La enseñanza debe aplicarse primero a uno mismo. Primero hay que andar en la palabra y luego enseñarlo. Un profesor no debe enseñar con solo palabras, sino con acciones. Por lo tanto, la enseñanza no se trata solo de palabras, sino de acciones. Solo cuando la palabra se manifiesta realmente en la vida de uno, esas palabras pueden tener poder. El conocimiento puede hacer arrogantes a las personas, pero la acción las hace humildes y el Señor las bendice. En Hechos capítulo 1, versículo 1, menciona sobre la vida de Jesús y dice, Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús siempre priorizó hacer primero y luego enseñar. Por lo tanto, en ningún lugar de la Biblia dice enseñó y actuó, sino actuó primero y luego enseñó. Así que los profesores también tienen alumnos a quienes enseñar, pero primero debemos actuar primero y luego enseñar. Por lo tanto, en la educación de la escuela bíblica, los profesores actúan primero y luego enseñan. Es decir, tienen que ser ejemplos de la escuela bíblica. Jesús también dijo claramente, ejemplo os he dado para que como yo os he dicho, vosotros también hagáis. El método de enseñanza de Jesús es precisamente esto. Hizo primero y luego enseñó. En 1 de Pedro 5.3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ser ejemplos significa primero hacer y luego enseñar. La posición de un profesor no es para tener señorío, sino es para ayudar. Sabemos muy bien que ayudar es lo más hermoso. Un profesor, como su nombre lo indica, es profesor. Es alguien que toma la iniciativa. Un profesor es alguien que actúa primero. Un profesor debe enseñar al Señor, debe enseñar la vida de Jesús. Para hacerlo, primero debe practicar y luego enseñar. Vamos a ver Esdras, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 10. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar e instruir sus estatutos y decretos. Como sabemos, Esdras, que está escrito en la Biblia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Era tan diligente estudiando, esforzando, hasta el punto de que su nombre quedó registrado en la Biblia. Pero Esdras decidió estudiar y enseñar. Pero, ¿qué hay en el medio? ¿Qué dice la palabra? Dice que para cumplirla. Es decir, Esdras estudió mucho. Podría directamente enseñar porque sabe mucho. Pero lo importante es que dice que para cumplirla. Dice que él también lo cumplió. Lo puso en práctica.
No es fácil. Los profesores también. La fe se revela a través de acciones, a través de obras. Sobre todo debemos despojarnos de nosotros mismos, nuestra propia voluntad, nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos. Debemos dejar nuestras vidas anteriores y someternos nuestros cuerpos para poder poner en práctica la palabra. La Biblia dice primero pone en práctica y luego enseña. O sea, si no ponemos en práctica la palabra, si no funciona en nuestras vidas, si Dios no obra en nuestras vidas, entonces la enseñanza podría no funcionar, porque Dios no obra. Por eso los profesores deben enseñar con sus propias vidas. Sobre todo, deben vivir en obediencia según la palabra. Y nuestros alumnos aprenden a ser obedientes al ver eso. Las personas son así. Siempre aprendemos observando. Por eso los alumnos aprenden ante todo de las acciones de sus padres. En casa aprenden de sus padres y de su ejemplo. Pero la iglesia es la familia más grande donde se reúnen los hijos de Dios. Por lo tanto, los profesores, en lugar de sus padres, les dan ejemplo en la iglesia. Si lo pensamos, todos tenemos a alguien como modelo a seguir. Aspiramos a imitarlo y respetarlo. Pero si ven el comportamiento de esa persona y no encuentran nada que imitar, pueden sentirse un poco decepcionados. Para nuestros alumnos, si la persona a la que más desean imitar, si es su profesor de clase, ¿no les traería eso gran gloria a Dios y gozo? Por lo tanto, debemos dar ejemplo. Y el proceso debe ser tanto de acción como de enseñanza. Y tercero, la vida de los obreros del Señor. El requisito para un obrero del Señor es la lealtad. Vamos a ver, primero de Timoteo capítulo 1. Primero de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Primero de Timoteo 1, 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. La Biblia afirma claramente que somos carentes, somos faltos, pero el Señor nos tuvo por fiel, poniéndonos en el ministerio. Y nos ha confiado este ministerio de profesores. Por lo tanto, debemos ser fieles. Y el Señor también continúa dándonos oportunidades para ser fieles. Y el Señor exige lealtad de nosotros. En 1 Corintios 4, versículo 2 dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esta lealtad, la fe, es uno de los 9 frutos del Espíritu Santo. Es una de las características del Señor a quien debemos imitar. Por eso nosotros, esta lealtad no es por cabeza, sino de corazón. Debemos ser fiel, tenemos que arraigarla en el corazón. Jesús fue fiel a Dios, cumplió todo lo que Dios le ordenó. La tarea más importante requiere la mayor lealtad. El trabajo más importante requiere mayor lealtad. Salvar y edificar las almas de cada estudiante que se nos ha confiado. Las almas de los estudiantes de la clase que nos ha sido asignada, no hay trabajo más grande que este. Y en esta obra Dios nos dice que seamos fieles.
Lealtad significa dedicarse con todo el corazón y todo el cuerpo y alma. Y lealtad significa cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Lealtad significa mantener la voluntad del Señor como prioridad y cumplir plenamente su obra, sin importar las circunstancias. El Señor nos ha llamado como obreros, nos ha confiado la responsabilidad de educar a sus preciosos hijos y nos manda a ser fieles. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos demostrar su responsabilidad, esforzándose al máximo y cumpliendo esta obra al máximo, según su propia capacidad. La lealtad comienza en el corazón, por lo tanto debemos cuidar ese corazón. Y aunque no lo entendamos, debemos obedecer y seguir el orden que el Señor ha establecido. Sobre todo, debemos seguir fielmente la dirección que la Iglesia pretende tomar y las decisiones que ha tomado. Si no somos fieles en nuestro corazón y en nuestras acciones, nos alejamos gradualmente de la obra del Señor. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte. Este es el criterio. Proverbios, capítulo 25. Proverbios, capítulo 25, versículo 13. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. El mensajero fiel. Este versículo habla del gozo de amo por este siervo, por este mensajero fiel. ¿Cómo lo comparó con este mensajero fiel? Con frío de nieve en tiempo de la siega. Piensen que en el verano, que hace mucho calor, alguien te trae un vaso de agua fría, se sentiría muy feliz, muy alegre, ¿no? De igual manera, en la siega, un agricultor que trabaja bajo el sol abrasador, un vaso de agua fría, para él es algo que no se puede expresar con palabras. Quienes son llamados por el Señor, designados por el Señor y fieles a la obra que el Señor les ha encomendado, son como el agua fría en un día caluroso de verano durante la temporada de cosecha. Por eso, como dice el mensajero fiel, refresca el corazón de su amo en la siega. ¿Y qué más se les promete a los fieles? Vamos a ver, Proverbios 28. Versículo 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. El hombre de verdad, el hombre fiel, tendrá muchas bendiciones. Lealtad es un término que se utiliza mucho en el ámbito militar. En el ejército, cuando los soldados son leales a sus superiores y a su país, entonces su país será responsable de todo. De igual manera, el Señor asume naturalmente la responsabilidad de todo cuando somos fieles a su obra. Vamos a concluir la palabra de hoy. Al observar nuestra sociedad actual, sabemos muy bien que la segunda venida del Señor está muy cerca. Por lo tanto, si lo pensamos, no siempre tenemos oportunidad para hacer la obra del Señor. No hay garantía de que continuaremos haciendo la obra del Señor en el futuro. Por lo tanto, como nos ha llamado ahora, cuando podemos trabajar, cuando las circunstancias, situación, entorno, sobre todo la salud, lo permiten, debemos ser fieles a la obra del Señor. La Biblia dice claramente que llegará la noche en que no podremos trabajar. Cuando esa noche llegue pronto, no podremos trabajar aunque queramos. ¿Cuál es el corazón de todos los que han sido salvos? Tenemos el corazón de querer pagar la gracia de Dios. ¿Qué pagaré por todos esos beneficios para conmigo? Para ello, Dios debe usarnos para poder pagarle. Pero gracias a Dios,
Dios nos ha llamado del pecado y nos ha salvado. Y no solo nos ha dado esa gracia, sino que también nos ha llamado de nuevo para usarnos y nos dio el ministerio de profesores. Es una gracia. Por eso nosotros debemos tener un corazón agradecido y vivir solamente para glorificar al Señor, hacer lo mejor posible para agradar al Señor con el resto de nuestra vida. Vamos a orar juntos para terminar. Dios, gracias. Gracias por darnos esta palabra preciosa del Señor, que esta palabra sea bien sembrada en el corazón de los profesores y sobre todo, gracias por llamarnos y por confiarnos la obra del Señor. Ayúdanos a ser fieles en su obra. Fortalece a nuestros profesores física y espiritualmente y ayúdalos a perseverar en todas las situaciones y circunstancias, confiando únicamente en ti, Señor, para que puedan realizar tu obra con eficacia. En el nombre de Jesús, que siempre nos ama, hemos orado. Amén. Buen trabajo.